Cordial saludo, mi nombre es John Jairo Arango y en el doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México les voy a hablar sobre la integración del método y resultados preliminares en la materia Dirección de Tesis, Validación de la Fundamentación Teórica, con la doctora tutora Laura Marcela Quesada Andrade. Introducción. Solo a través del arte podemos emerger de nosotros mismos y saber lo que otros ven. Marcel Proust. En la investigación alrededor de la temática desarrollo de la creatividad mediante actividades artísticas de estudiantes de una institución educativa de bachillerato de Medellín, me lleva a proponer una investigación de carácter cualitativo, donde se detectan que el tema debe ser abordado desde la perspectiva de las disciplinas de la educación, el arte y la psicología, empleando estas como categorías susceptibles de ser medidas mediante dimensiones como aprendizaje, técnica, originalidad, comunicación, emoción, contexto e interacción. Definiciones del proyecto. El título, como les decía, es Desarrollo de la creatividad mediante actividades artísticas. Planteamiento del problema. La falta de creatividad en las clases de educación artística y cultural. La pregunta, ¿cuáles actividades de la clase de educación artística y cultural favorecen el desarrollo de la creatividad en las jóvenes del grado décimo? Metodología que se desea emplear es de carácter cualitativo y el instrumento es el grupo focal. Planteamiento del problema. Se va a abordar desde la contextualización, la historia del problema, la definición del problema, preguntas de investigación, justificación, objetivos y supuestos teóricos. Todo esto está elaborado en la tesis dentro del planteamiento del problema, donde se contempla el contexto, que son una institución de jóvenes mujeres de educación secundaria del grado décimo en Colombia, en la ciudad de Medellín, y dentro del área de educación artística y cultural. Abordar el tema de la creatividad es visualizar la historia del ser humano como ser sublime que genera procesos complejos de comunicación y herramientas únicas que permiten facilitar la vida cotidiana y la solución de problemas complejos. Macaya y Valero 2021. Indagar sobre la creatividad, entonces, es indagar sobre los fenómenos subyacentes en el acto creativo. La justificación, entonces, contexto y bienestar emocional en las estudiantes de la institución, adelantar el desarrollo curricular. Hay unos objetivos. El objetivo general, identificar en la clase de educación artística qué actividades desarrollan potencialmente el pensamiento creativo en las estudiantes del grado décimo, y objetivos específicos como diseñar e implementar actividades que desarrollen la creatividad en el área de educación artística y cultural. Construir un material bibliográfico que contribuya al desarrollo de la creatividad en las jóvenes. El marco teórico entonces lo componen las teorías educativas, la definición de creatividad, la neuropsicología y la creatividad, teorías de la creatividad y el desarrollo de la creatividad. Entonces, la teoría orientadora de esta investigación a nivel educativo es el socioconstructivismo de Lev Vygotsky, que aborda la educación como un acto social, como un acto de la cultura, donde no solo el individuo es partícipe de la educación, sino las personas que lo rodean y el contexto en general. La neuropsicología, a través de sus teorías diferentes, la de Freud, la de la neurociencia, donde no solo la creatividad es abordada como una acción cultural o de la persona, sino también la influencia de los factores psicológicos y neuronales
las sustancias que el mismo organismo produce para activar un bienestar que favorece la creatividad. Vamos a hablar entonces ya de los resultados preliminares, que son lo que nos compete a esta actividad de la materia de análisis de la dirección de tesis. Nos convoca entonces a mirar qué resultados hemos obtenido. Estos resultados los voy a abarcar a partir de la operacionalización de las categorías, de la aplicación del instrumento de investigación, cómo se gestiona este instrumento, del análisis de los datos obtenidos a través de la frecuencia y los análisis de los términos y la triangulación de los conceptos. También de las relaciones conceptuales que a través del programa Atlas-TI ha favorecido esta correlación de datos, y por último un listado de ejercicios de actividades propuestas para desarrollar en la clase de educación artística y cultural. Entonces, la operacionalización de estas categorías se tomaron las categorías de la educación, la psicología y el arte, con las dimensiones del aprendizaje, la enseñanza, la interacción, la práctica pedagógica, las emociones, la motivación, el contexto, dentro del arte, la técnica, la comunicación, la originalidad, la solución de problemas. Entonces, aquí vemos ya más estructurado esta tabla de operacionalización, donde se encuentran las categorías del arte, la psicología y la educación, con las dimensiones que realmente se van a tomar en cuenta para la elaboración del instrumento de análisis o de recolección de datos, más bien, que es el grupo focal. Entonces, para la técnica se va a tomar en cuenta el dibujo, la pintura, la música, para la expresión, la comunicación, la interacción y la originalidad en la innovación, en el bienestar emocional, la afectividad, el amor, la motivación. Para la categoría de la educación, la solución de problemas, la parte cognitiva, con la solución de problemas, la lógica, la imaginación, la conexión, y la cognición con la percepción, la demostración y la relación entre arte y ciencia. Este es entonces la guía que se empleó para el grupo focal, validado por expertos que son educadores con experiencia en procesos educativos y en el arte. Los resultados preliminares. Una vez validados los instrumentos, obtenida la debida autorización en la institución educativa para aplicarlos, realizados los consentimientos y asentamientos informados a las personas participantes, y retomando la estructura correlacional del análisis mediante la tabla O de operacionalización de las categorías, se procede a la aplicación del instrumento en dos grupos focales, seguido de su respectivo análisis preliminar de los resultados a partir del procesamiento de la información en el software de Atlas-TI mediante la codificación de la información, analizando la frecuencia de términos y conceptos, así como la generación de redes correlacionales de las categorías, dimensiones, subdimensiones y ítems relacionados. Entonces, este es uno de los dos grupos focales seleccionados, un grupo de 9 chicas, hay otro de 7. Entonces, lo primero que se hizo fue categorizar las preguntas de la guía del grupo focal. Supongamos, para la categoría del arte se seleccionó el color azul, con preguntas como cómo la clase de educación artística puede aportar más al desarrollo creativo, en cuáles de las áreas se da la creatividad, cómo la clase de educación artística, cómo los sentidos pueden aportar al desarrollo creativo. Para la parte de la psicología se seleccionó el color violeta,
en estas preguntas, como una de ellas. ¿Por qué la libertad puede aportar al ser creativo? ¿Cómo el cuerpo puede contribuir a la creatividad? ¿Cuáles espacios físicos te hacen sentir creativa? Esta supongamos relacionada con el contexto. En la parte de la educación que se relacionó con el color verde, entonces hay preguntas como ¿qué es la creatividad para usted? El mundo, ¿cómo aporta en los el museo, cómo aporta en los procesos creativos? ¿Cómo el aprendizaje por proyectos favorece la creatividad? ¿Cómo la media técnica de asistencia administrativa puede emplearse en la creatividad? ¿Cómo la ciencia emplea la creatividad? Entonces, son preguntas que de una u otra manera relacionan diferentes áreas del conocimiento. Esta es una nube de frecuencia de términos creada por Atlas T, la cual se transforma entonces en una tabla donde las respuestas a los ítems o interrogantes arrojaron una frecuencia de términos que fueron analizados como conceptos recurrentes, los cuales fueron triangulados a partir de diferentes referentes teóricos de otras investigaciones empíricas recientes. Entonces en la tabla se ve, sumamos en este caso los términos de dibujo, pintura, danza, que tienen que ver con la dimensión técnica. Acá están las citas de las chicas de lo que respondieron y acá los conceptos que se utilizaron para sustentar esas respuestas a través de otros investigadores recientes. Igualmente acá, como les decía, el violeta, que tiene que ver con la dimensión del contexto en la parte de la categoría de la psicología, y es el contexto del medio ambiente, la pregunta alrededor del medio ambiente. Supongamos, Camila dice que las fotografías que comunican la realidad ayudan al cuidado del medio ambiente. En la categoría de la educación se utilizó el término de la imaginación. Daniela dice que imaginación es retomar cosas de lo que pensamos y unirlas. De la imaginación paso a la creatividad. Y acá hay entonces soportes teóricos que retoman esas mismas conceptos o respuestas a los ítems. En las redes de conceptualizar, en esta red, perdón, se relacionan los conceptos de arte, psicología, educación, cómo esos tres conceptos se enlazan, se entrecruzan con la creatividad, donde se sacaron unas relaciones muy fuertes que son entre creatividad, arte, imaginación, psicología, creatividad, educación, arte, psicología, técnica, arte, expresión, originalidad, creatividad, arte, ciencia, conexión, demostración, cuerpo, sensaciones, curiosidad, resiliencia. Las relaciones conceptuales entre el arte y la psicología, abarcando las dimensiones y subdimensiones que éstas incluyen, indican la favorabilidad para emplear el arte en la educación como una actividad que potencialice la creatividad y posibilite adquirir una mejor gestión de las emociones. Entonces esas fueron las formas como se relacionaron esos conceptos, lo cual dio también como resultado o un alcance el elaborar unas actividades o diseñar unas actividades que favorezcan el desarrollo creativo en la clase de educación artística y cultural. Actividades tanto en el aula para favorecer la introspección y la extrospección, como actividades institucionales y en espacios de ciudad como son los museos, o en espacios como para todo el colegio como es el Coliseo. Entonces estas actividades pueden ser tan puntuales y tan relacionadas, vamos, para el caso del arte, como pintar,
o como hacer collage, así como actividades relacionadas con el arte, pero que de pronto también compete a otras disciplinas como son la publicidad y la preparación de recetas. Para el caso entonces del bienestar emocional o la categoría de la psicología, se retomó entonces supongamos la actividad de escuchar música o de meditar. Como hemos dicho, cada categoría tiene un color, en este caso el color violeta corresponde a la parte psicológica. La parte verde, que tiene que ver con la educación, se trata mucho de interrelacionar el arte y las actividades artísticas con otras áreas del conocimiento. Para este caso, supongamos la elaboración de diarios y autobiografías. También la realización de caligramas, que es una actividad que está muy relacionada con el área de lengua castellana. Conclusiones. La investigación es una actividad que implica la observación y análisis del entorno a la par con la revisión de conceptos, documentos, investigaciones, artículos, libros, videos y todo tipo de referencias conducentes a nutrir conceptual y metodológicamente la investigación, en la medida que un proceso investigativo relacione la observación y busque emplear un modelo investigativo como la investigación cualitativa, de emplear las categorías, dimensiones y subdimensiones como elementos claves para la triangulación con otras búsquedas empíricas y documentales, generando nuevas teorías, forjando diferentes paradigmas que contribuyan al mejoramiento de situaciones problemáticas que se presenten y que motivan el proceso investigativo en la educación. Estas son las biografías. Es bueno aclarar que de todas maneras el documento de la tesis doctoral contiene una lista aún más amplia de todos estos elementos que se ven como una lista más extensa de actividades para desarrollar en la clase de educación artística, que es el principal objetivo. Gracias por su atención.